¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo sigue esto? Lo vamos a analizar con Gabriela Origlia. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo estás? Bueno, ha anunciado el presidente que va a ser inmediato el veto y ahora dicen algunos comentarios en los diarios que habría internas en el propio gabinete para ver si tiene que ser tan inmediato el veto o puede tomarse los 10 días, porque en 10 días tiene que definirse el Poder Ejecutivo sobre si promulga una ley o la veta. ¿Y por qué? ¿Qué ganaría pateándolo un poco? Nada, el costo político ya está definido una vez la decisión tomada de vetar. Sería el quinto veto de Macri de una ley en lo que va de su periodo de gobierno, de los presidentes democráticos que menos leyes ha vetado de las aprobadas por el Congreso. Es la primera vez donde un acuerdo, un intento de acuerdo del gobierno con la oposición pasaba por un ajuste. El anterior fue la reforma previsional en diciembre del año pasado, que terminó con un escándalo político, pero esta vez es donde el gobierno no logró convencer a la oposición de hacerse socios en esta decisión de cambiar tarifas. Hubo idas y vueltas por parte del propio oficialismo, con algunas, primero no había negociación posible, después se negoció. ¿Qué va a pasar con las tarifas? Repasamos algunos números, el costo económico que tiene la decisión de hoy del Senado. De que si quedara en pie, las tarifas congeladas requieren para sostenerse fondos públicos, los famosos subsidios que hablamos durante muchísimo tiempo y que fueron uno de los responsables del déficit fiscal que tiene Argentina. Volver atrás las tarifas al mes de noviembre del año pasado tiene un costo para el Estado de 130.000 millones de pesos al año. Ese es el primer dato a tener en cuenta y de esa manera, con fondos aportados por todos los argentinos, se mantuvieron congeladas por una década las tarifas. La otra cuestión a tener en cuenta en este componente de la discusión tarifaria está relacionada con que las subas van a ser, dice el Congreso, de acuerdo a la evolución salarial. Había una propuesta de Lustó de iniciado este periodo de gobierno hace 2 años y medio atrás, de que las tarifas siguieran un esquema de aumentos que fueran 2 veces más que el de los salarios. Eso permitía resolver el problema en 8 años. El gobierno rechazó esa alternativa y una de las pocas áreas donde no aplicó el gradualismo es en tarifas. Es hasta ahora el recorte que más le ha ayudado al gobierno a bajar el déficit fiscal. El tercer punto a tener en cuenta en esta discusión está relacionado con los impuestos. El gobierno pidió a intendentes y gobernadores que bajen impuestos. La carga impositiva más alta sobre el esquema tarifario es el IVA, 21% para consumidores familiares, 27% para empresas, después vienen las tasas municipales y por último ingresos brutos. En Córdoba ya rige la decisión para el interior de que no vayan las tasas municipales en la factura, en el resto del país está en discusión. Si toda la carga impositiva se diluyera, se eliminara, la boleta final tendría una reducción de entre 30 y 40%. Nada de eso va a suceder porque la frazada es corta y tampoco los gobiernos quieren resignar lo que recaudan fácilmente a través de una factura de servicios públicos. Estos son los ejes de la discusión. Se va a tener que seguir discutiendo porque si no se vetara esta ley, el déficit fiscal de este año terminaría en 3,5%. El Fondo Monetario aprobaría un 2,5, 2,9 como mucho. O sea que imagínate que es absolutamente insostenible ir al fondo a pedir plata habiendo dejado pasar esta ley. Va hacia el veto, pero es la muestra de cómo va a ser toda la discusión por el ajuste en la Argentina. Nadie quiere poner y aportar para el ajuste. Hoy hay una suerte de escándalo por la delegación argentina que viaja a la Organización Internacional de Trabajo, de la OIT, la más grande de todo el mundo. Es ahí no Argentina. Se ajusta. Entonces, esa es la pregunta. Hay algunas señales que no sirven tanto como valor económico, pero sí como señal de por dónde empieza el ajuste, ¿no? Claro, y ninguno de los escenarios que mostrabas recién es alentador. Ninguno, ninguno. Y para el consumidor, menos que ninguno. Ya tenemos unas tarifas que van a estar por encima y si no, si el petróleo sigue subiendo y el dólar también, los nuevos aumentos de tarifas tienen que ser superiores a los proyectados incluso, porque aún para la energía en la Argentina utilizamos para producirla el gas. Entonces no hay escenario alentador, no es fácil lo que viene por delante, pero tampoco la solución es retrotraer hacia atrás. Y se hablaba mucho, en esta semana se habló mucho del costo político que va a tener que pagar Macri a la hora de vetar este proyecto convertido una vez en ley. ¿Cuál puede ser ese costo político? El costo político para un sector de la sociedad es que el gobierno ajuste
ajusta sobre el bolsillo de los que menos tienen. Pero también para aquellos votantes y el núcleo duro de votantes de Macri, el costo político lo paga el peronismo, que no quiere acompañar al gobierno en una decisión. ¿Qué te dicen desde la oposición? Este gobierno ya tiene 3 años de administración, no es lo mismo que nos pidan un favor ahora que nos lo hubieran pedido hace 3 años. ¿Puede ser una caída en la imagen, el costo político? Sí, sin dudas. Vos fíjate que la crisis argentina fuerte que se tradujo, las cuestiones económicas que se venían discutiendo, se tradujeron en el sistema cambiario fue el 25 de abril. Desde ese momento hasta hoy, algo más de un mes, tenés caída de imagen positiva del presidente. No logra recuperar otro candidato tampoco, no es que otro capitaliza la pérdida del presidente. Empeoramiento de los indicadores económicos. O sea, hay toda una situación que el problema en la economía es qué expectativa te genera hacia futuro. Si la expectativa es que todavía no apareció la solución y que lo que viene es incierto y difícil, probablemente se frenen decisiones de inversión, decisiones de compra. Hablo de empresas y también de la persona que tiene que tomar una decisión corta. Eso es lo que necesita cortar el gobierno porque las expectativas vienen en caída. Gabriela, muchas gracias. Nos vemos.